presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bendito eres Jesús, bendito eres Jesús. Sí, mi Dios. Qué hermoso. Cuando tú estás delante de Él, no puedes salir de la misma manera de este lugar. Y el Señor te ha traído aquí en esta mañana para que tú te rindas, para que tú seas alimentado por su verdad, para que tú le adores a Él y que tu vida sea transformada por el poder de su amor. Entre tú y Él, al estar en la presencia de tu divinidad, dice la iglesia, y al contemplar de tu santidad, mi espíritu se alegra. Te adoro a ti, te adoro
le dices, y al estar aquí, Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Entonces a lo que vinimos, ¿verdad? En este día, nosotros hemos venido tratando una serie que se llaman 7 pecados capitales, y dijimos que no tiene que ver por la magnitud de los pecados ni nada de eso, sino simplemente porque de ellos se desprenden muchos otros pecados realmente. Y el primero que vimos hace ya varias semanas atrás fue el orgullo. Y dijimos que el orgullo debe ser contrarrestado con la humildad. La semana pasada nosotros hablamos de la avaricia o codicia, ¿cierto? Y dijimos que esto debe de ser allí combatido con la generosidad. Ahora, ninguna de estas dos cosas nosotros la vamos a poder combatir o vamos a poder luchar contra de ellas con nuestros propios esfuerzos, ¿cierto? Sino en el poder del Espíritu, porque créame que no es fácil hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Y créame que la que vamos a tratar hoy también tiene que ser en el poder del Espíritu, porque no hay otra forma de poderlo hacer allí. El tema de hoy es bien interesante, y el tema de hoy es la envidia. Sí, eso también, y eso da lugar muchos otros pecados en la vida tanto del que está en Cristo como el que está fuera de Cristo. ¿Qué es la envidia? Bueno, ahí está en pantalla. La envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece allí. Se trata, por lo tanto, de el pesar, la tristeza, el malestar por el bien ajeno, por lo que tiene otra persona. Y como consecuencia eso va a hacer que salgan varias cosas en nuestra vida como consecuencia de la envidia. La envidia puede ser por capacidades intelectuales que otra persona tiene, y me gustaría tener ese porcentaje que tiene esta persona, ¿verdad? Puede ser por habilidades, puede ser por dinero, puede ser por belleza, puede ser por poder, por posesiones, puede ser por sin un número de cosas que se puede llegar a envidiar allí. Lo cierto es que la envidia, como muchos de estos otros pecados, altera el estado anímico de la persona y produce en la persona varias cosas. Puede ser tristeza, ira, ¿verdad? Produce varias cosas allí. Enojo, ¿verdad? De que porque ellos o él o ella tienen y yo no tengo, ¿cierto? O sea, que produce varias cosas en nuestro corazón y después comenzamos a maquinar, etcétera, etcétera. Tomás de Aquino, el filósofo y teólogo del siglo XIII, lo llamó de esta manera: la tristeza por los éxitos de otra persona. La tristeza por los éxitos de otra persona. Y yo lo he llamado parecido, pero yo lo he visualizado de esta manera. La envidia no solo mira lo que tenemos, lo que no tenemos, perdón. La envidia no solo mira lo que no tenemos,
sino que envenena lo que tenemos. ¿Ok? Porque muchas veces no nos damos cuenta cuán bendecidos somos, cuánto tenemos, cuánto Dios nos ha dado. Pero no nos concentramos y no hacemos un inventario de nuestra vida, sino que nos concentramos a ver lo que otros tienen, cómo Dios ha prosperado y ha bendecido a otros y no vemos realmente cómo estamos nosotros de bien bendecidos. Hay un viejo proverbio que dice que una persona que está verde de envidia estará madura para problemas. Una persona que está verde de envidia estará madura para problemas allí. La envidia se puede manifestar de diferentes formas en nuestra vida. Primero se puede manifestar como una inquietud en nuestra vida. Que la persona está inquieta, la persona está un poco ansiosa porque siente que hay algo mejor allá afuera que no tenemos. ¿Verdad? Hay algo allá que está mejor y que yo no lo tengo. Y eso te va creando un poquito de inquietud y ansiedad allí. Puede ser que la persona sienta envidia, no sé, de otro matrimonio. De otro matrimonio porque este matrimonio se lleva muy bien. Y ese matrimonio, usted los ve riéndose y felices todo el tiempo. ¿Y quiere decir que no tienen problema? No, sí tienen problema. Pero simplemente la persona, el corazón envidioso, está viendo y dice, bueno, mira esto. Yo llego a casa y mira esto y aquello, felices. Y comienza allí, se pone inquieto por aquello. Puede ser que tenga envidia de la carrera de alguien, lo bien que le va, ¿verdad? Que acabadito de salir, pues no sé, encontró trabajo y pagándole una cantidad de miles de dólares. Puede ser que tenga envidia de la posición. Hay una inquietud que va allí despertándose en el corazón de una persona envidiosa. Y después se puede manifestar, aparece enfocándose ya no solamente en ese sentimiento que está apareciendo en nuestro corazón, sino que se enfoca en la persona allí. ¿Se recuerdan ustedes la definición la semana pasada que hablamos de codicia? Que la codicia es el deseo insaciable de más. El deseo insaciable de más. Ahora, la envidia es el deseo abrumador de tener lo que otra persona tiene. O sea, la codicia quiere más. No importa si es en la tienda, no importa si es online, no importa que lo tenga el vecino o no lo tenga el otro, quiere más y va por más. Aunque tenga que trabajar 3 trabajos, 4 trabajos, pero va por más, ¿cierto? Ahora, la envidia no, la envidia, aunque están relacionados, es yo quiero lo que el otro tiene. Yo quiero lo que el otro tiene allí, hermano. Y lo malévolo de la envidia es que si no puedes tenerlo tú, que no lo tenga nadie. Que el otro no lo tenga tampoco. Como yo no lo puedo tener, el otro tampoco quiero que lo tenga. Así que en realidad la envidia afecta al corazón y no se trata tanto por las posesiones como tal, sino por la persona. Porque ya el corazón está mirando a la persona y no tanto lo que la persona tiene de material o lo que haya sido. Y eso es lo que hace el corazón. El corazón lucha dentro de sí. ¿Por qué él o ella o ellos tienen y yo no tengo? El corazón envidioso no soporta la idea que otros tengan algo que usted no tiene. No soporta eso. La palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 14, versículo 30, dice, el corazón tranquilo da vida a la carne, pero la envidia ¿qué hace? Pudre los huesos. Pudre los huesos, porque no soporta la idea de que otro tenga. ¿Cierto? ¿Sabe? Los pescadores de cangrejo
Dicen que cuando ellos pescan cangrejo, difícilmente cuando pescan cangrejo tienen que poner una tapa al bote al estante donde ellos van echando los cangrejos, siempre y cuando haya más de 2 cangrejos. ¿Por qué? Interesantísimo. Los que son pescadores saben esto. ¿Por qué? Porque a la primera que un cangrejo, y los cangrejos son buenos para subir, ¿verdad? Ellos son buenos para subir. Pero la primera que un cangrejito de estos comienza a subir por las paredes del lugar donde usted los tiene allí, ¿qué van a hacer los que están detrás de él? Los van a agarrar con sus tenacitas y los van a bajar porque todos quieren salir. Porque todos quieren lo que él está logrando, que es salir. No se van por otro lado, por otra pared del estante. No, se van por donde él está tratando de salir. Y para salir, lo agarran a ese cangrejito y lo echan hacia abajo y sube por encima de él. Y entonces el otro también lo vuelve y ninguno de ellos sale. Entonces los pescadores dicen, no hay que preocuparse por poner una tapa porque ninguno se va a ir mientras usted tenga más de 2 cangrejos allí. Y realmente eso es un cuadro bastante ideal que pinta la envidia allí. No puedes soportar que otros lo estén haciendo mejor que tú. ¿Te das cuenta? Eclesiastés capítulo 4 versículo 4 dice allí el sabio Salomón, dice: luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir al viento. Qué tremendo. Por envidia viene la codicia y esto estaba prohibido de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Éxodo capítulo 20 versículo 17 lo siguiente: no codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro. Y allí el Señor amplía más y le dice: ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Que le pertenezca. El llamado de Dios a su pueblo es que no codicies, que no envidies lo que tu prójimo tiene. O sea, que esto ya viene desde hace tiempo allí. La historia que nosotros vamos a ver en esta mañana, que se leyeron unos versículos, 4 versículos al principio, pero que la historia va desde hasta el versículo 29 en Primera de Reyes capítulo 21, habla acerca de esto allí. Y mire, los versículos del 1 al 4 que nosotros leímos allí, dice en Primera de Reyes capítulo 21, dice, dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. A principio esto parece un buen negocio, porque dice, bueno, la viña está cerca de mi palacio, pues, ¿sabes qué? Hagamos negocio, yo te voy a dar una mejor que esta, y tú vas a salir ganando. Y si no, pues yo te doy el precio justo, y está bien, ¿cierto? Poniéndolo en términos nuestros. Pero el detalle es que acá pasaba por alto algo importante para el pueblo de Israel, y Nabot se lo recuerda aquí. Por eso es que, aunque parece un negocio normalmente que hoy pudiera fluir fácilmente, para él no lo era. Y no lo era precisamente por la explicación que Nabot le da aquí, y le dice el versículo 3, y Nabot respondió acá: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Era heredad perpetua en la familia. Y si por alguna razón la familia la empeñaba por una necesidad, por una emergencia, los familiares inmediatos tenían
el poder de rescatar esa heredad y comprarla para atrás para que permaneciese en la familia. Usted puede leer un poquito más acerca de esto en la historia de Ruth. ¿Ok? En la historia de Ruth, en el libro de Ruth, usted puede ver allí un poquito más acerca de ello. Y sigue diciendo el versículo 4, pero le digo esto para que entienda que a simple vista parece un negocio normal. Y dice, bueno, pero ¿por qué se empecinó Nabat en no venderle la viña? Pero para que entendamos eso un poco. Y dice, y vino Acab a su casa triste y enojado. ¿Por qué? Porque una de las características o uno de los sentimientos y las emociones que saca a piel la envidia, que es lo que dijimos, el enojo, la tristeza, la ira, porque no puedes tener lo que otro tiene. Esto está clarísimo aquí, hermano. Y sigue diciendo allí por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió, como un niño chiquito cuando no le dan lo que quiere, que se da de pataletas en el piso, ¿verdad? Y llora y se acuesta de frente a la pared allí. Hermano, la envidia nos hace ver las posesiones de los demás como mejores y deseables. La envidia nos hace ver las posesiones de los demás como mejores y deseables y corrompe nuestro testimonio. Y corrompe nuestro testimonio. El rey deseaba la heredad de Nabat para un huerto de legumbre. Esta fue lo que él le dijo y lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿tendría el rey Acab, el rey de Israel, en este caso las 10 tribus en el norte, en Samaria nos dice, ¿cierto? ¿Tendría el rey suficientes buenos terrenos como para tener un huerto que le diese buenas legumbres en cualquier otro lado? Yo creo que sí, porque él mismo testifica acerca de ello en el versículo 2, dice, yo te daré uno mejor que este. Eso quiere decir que él sabía que tenía tierras mejores que esa. Eso no era el problema, no era que la tierra de Nabat fuese mejor que la que él tuviese, era que él la quería y punto. Él quería lo que tenía Nabat allí, hermano. La envidia nos vuelve egoístas. La envidia nos vuelve egoístas, nos hace pensar solo en nosotros mismos. Acab realmente tenía todo lo que una persona pudiera haber deseado tener allí. Dios le dio tierra próspera, viñedos, ganado, siervos, poder, riquezas, pero Acab quiere más. Acá quiere más. Porque ¿cuánto fue que dijimos la semana pasada? Sí, la semana pasada. ¿Que es suficiente para un rico? ¿O un poquito más? Acá lo ilustra. Un poquito más. Un poquitito más y ya con esto me retiro. ¿Ah? Ciertamente eso fue lo que pensó allí el sabio. Acá quiere, escuche esto, lo que Dios le dio a otra persona. Piensa en eso, no lo coja a la ligera. Acá quiere lo que Dios le dio a otra persona. So, Dios, en otras palabras, a mí tú no me has dado suficiente. Tú le diste a ellos eso, pero ¿sabes qué? Eso es lo que yo quiero. Y después que Dios te lo da en un acto de misericordia y soberanía, póngale, ¿verdad? Y ver lo que tiene otro y dice, pero yo también quiero lo que tiene el otro. Porque el corazón envidioso nunca va a estar satisfecho con nada. ¿Te das cuenta? Por ahí es que va la cosa. No va a estar satisfecho allí con nada, hermano. La heredad que Dios le había dado a Nabat y a su familia
eso no se debía de vender, de acuerdo a Levíticos capítulo 25, versículos 23 al 28, números 36. Estaba estipulado que esto debía permanecer en la familia. Y el curso de las acciones que el rey Acab tomó es bien ilustrado. Si usted ve el curso, usted lee Primera de Reyes 21 y usted ve cómo se desarrolló la conversación, las acciones de Acab y después la plática, la conversación con su esposa Jezabel y las acciones después de esto. Usted ve ese curso en esa conversación. Es exactamente lo que dice el Nuevo Testamento, Santiago. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Pero cada uno es tentado y es atraído y seducido por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado, cuando ha crecido, da a luz ¿qué? La muerte. La muerte. Realmente lo que el Nuevo Testamento nos dice es exactamente lo que pasó con el corazón del rey Acab. Y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, hermano, que no se contradice. Que la palabra de Dios la puedes leer de punta a cabo y ella siempre, si tiene algún error, lo tiene de parte de nuestra interpretación, pero no la tiene Dios. Es de nuestra interpretación, percepción de los hechos, interpretación lingüística, cultural, histórica, ¿verdad? Pero no de parte de Dios. Algo parecido le sucedió a Caín y Abel. ¿Se recuerdan? La historia de Caín y Abel. ¿Por qué lo mató? Porque envidió Caín la justicia de Abel. Eso dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y allí viene la pregunta: ¿y por qué causa lo mató? Dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Verdad? Eran justas. Hermanos, la envidia nos vuelve malvados con tal de conseguir aquello que queremos. Nos vuelve malvado con tal de conseguir aquello que queremos. Miren lo que dice los versículos del 5 al 10. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría una viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, con el consentimiento de Acab, ¿ok? Y lo selló con su anillo, con el anillo de Acab, ¿ok? Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrarlo para que muera. Aquí vemos uno de los casos de injusticia social más grande, o bastante grande, del Antiguo Testamento. Apartándonos un poco de la parte de la envidia, todo fue por causa de la envidia, se cometieron estas injusticias también. Porque los ancianos de allí se prestaron para eso también. ¿Te das cuenta? Se prestaron, nadie se paró a defender a Nabot y preguntar un poquito más a fondo, sino simplemente, como la orden venía de arriba, la acataron todo el mundo y siguieron por ahí para allá. Pero siempre hay un Dios justo que lo ve todo, ¿verdad? Y que Él no da por inocente al culpable. Hay un Dios justo que Él actúa en su momento, hermano. La falta de carácter de Acab, la codicia, la envidia, lo hicieron partícipe de un crimen premeditado y de esta gran injusticia
que cometieron. Se dio su poder a su esposa Jezabel, usó su oficio para propio beneficio, mintió para lograr su objetivo y, por supuesto, que todo esto colaboró para la muerte de un inocente en este caso. ¿Sabe que esta historia de Acab se parece un poquito a la historia de David y Betsabé? ¿Verdad que sí? Porque él también hizo algo injusto. Y él también participó de un homicidio premeditado cuando codició y quiso e envidió lo que el general de su ejército tenía, que era su esposa. Y allí hizo uso de su poder, sus contactos, su influencia para lograr su objetivo. Por supuesto, las consecuencias llegaron, ¿verdad? Llegaron allí a la vida de él. Hay otra historia que también pudiéramos mencionar en esta mañana aquí. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Porque tenían celo y envidia de él también. Tenían celos y envidia de él allí. Hay otro caso más que pudiéramos citar. Raquel, la esposa favorita de Jacob, el patriarca. Por esa trabajó 14 años. Usted dice, no, hermano pastor, fueron 7. No, trabajó 14 porque los primeros 7 lo engañaron y le dijeron, no, si la quieres a ella, como ella es menor, aquí está la costumbre es que se dé la mayor primero. Dijo, bueno, sí, está bien, pues. Me caso con Lía también, pero trabajo 7 más por Raquel porque yo vine por Raquel. Así que fueron los 14. Pero el punto es que Raquel tenía envidia y celos de su hermana porque ella le había dado hijos a Jacob, mas en cambio Raquel no le había dado hijos a Jacob. Los filisteos tenían envidia de Isaac porque Dios había prosperado a Isaac y ahora se había hecho poderoso y tenía más ganado y más tierra y más siervo que inclusive los mismos filisteos, y por esa envidia le cegaron los pozos de agua, se los fueron cegando, fueron tapando. Eso para que usted vea el alcance y todavía muchos otros más. ¿Se recuerda allá en el desierto de Coret, Datán y Abiram? Se rebelaron contra Moisés en el desierto. ¿Por qué? Porque ¿acaso solamente Dios habla a través de Moisés? No, se rebelaron por envidia de que Dios estaba usando un hombre allí. Y se rebelaron contra ellos. Hoy pudiéramos, en vez de haber usado la historia de Acab y Nabot, pudiéramos haber usado la historia de David y Saúl. ¿Sí o no? Otra historia tremenda que ilustra la envidia que tenía Saúl, porque cuando venían de la guerra, ¿cómo cantaban las mujeres? ¿Verdad? Alegres por la victoria que Dios le había dado al ejército de Israel, pero parte del estribillo de aquel canto irritaba a Saúl, porque Saúl mató a miles y David ¿a cuánto? A 10,000. Y ya no lo soportaba, porque él quería lo que David tenía, esa popularidad, aquello que Dios lo usaba, pero es que él mismo perdió su bendición. Así que esa es otra historia que nosotros pudiéramos ver usado. La envidia está asociada en la Biblia con diferentes personajes y con diferentes pecados, hermanos. Y lo interesante es que la Biblia no lo oculta. Ella lo deja saber. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, la envidia se asocia con malicia, con engaño, con hipocresía, con maldicencia. En 2 de Corintios 12:20 se asocia con debates, con iras, contiendas, calumnias, susurros, hinchazones y tumultos. En 1 de Timoteo 6:4 se asocia con contiendas, insultos, malas sospechas, disputas perversas. En Tito 3
sea asociada con necedad, desobediencia, engaño. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, se asocia con contiendas y divisiones. Debemos de tener cuidado con eso, hermano, porque realmente daña nuestro corazón. Si Dios alguna vez le da a usted una posición de liderazgo, de influencia. Ayer tuvimos un taller de liderazgo aquí en la iglesia y dijimos que la definición más simple de liderazgo es una persona que ejerce influencia. Influencia sobre otros. Y esa influencia es positiva, debe ser positiva, ciertamente. Pero si alguna vez Dios te da esa influencia, recuerda para qué la tienes. No la tienes para satisfacer tus deseos egoístas, sino el plan de Dios. No es para pisotear a los demás y glorificarte a ti mismo, sino para su gloria. Tienes influencia para bendecir a otros. Si Dios te pone en un oficio de influencia, es especialmente ayudar a los que no tienen influencia. Pero a veces nos pasa como el cangrejo, queremos para arriba y los demás abajo, no. Y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Usa el poder que se le ha confiado y la posición para ayudar a otros. Hay una frase famosa de Edmund Burke que dice lo siguiente, y que es bastante cierta: todo lo que se necesita para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Todo lo que se necesita para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Eso le pasó a los ancianos de Samaria. Yo no sé si serían buenos o no, porque la palabra de Dios dice que bueno no hay ninguno. Pero ninguno se paró a defender a Nabot. Y permitieron la injusticia que cobró la vida de este hombre allí. Proverbios capítulo 31. Aparte de hablar de la mujer virtuosa, dice allí: abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No nos quedemos callados. La envidia ciega a la persona que no ve sus bendiciones y sus logros, porque está tan enfocado en lo que quiere de los demás que no ve sus bendiciones y sus logros. Alguien ha dicho que la envidia es el arte de contar las bendiciones ajenas y no las propias. Ahí caería bien el corito que dice: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te da más. Pero cuando las usas para bien, hermano. Cuando hacemos un inventario, hermano, de nuestra vida, yo creo que si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, caeríamos de rodillas delante de Dios pidiéndole perdón, arrepintiéndonos por estar deseando lo que otros tienen y agradeciéndole por lo que tenemos. Si lo hacemos con sinceridad entre nosotros, entre uno y el Señor, realmente no habría otra opción, porque Dios nos ha dado tanto, hermano. Dios nos ha dado tanto. Yo mismo pudiera haber dicho: ay, que mira esto, que el pie. No, yo doy gracias a Dios que no fue fractura, por ejemplo. Usted da gracias a Dios que a lo mejor la gripe no fue tan fuerte como otro. Y así sucesivamente hay que ver la parte positiva, la parte bien de ello, hermano.
porque entonces vamos a estar quejándonos constantemente. Es cierto, hermano, que quizás usted no tiene todo lo que quisiera. Yo no tengo todo lo que quisiera, pero Dios sabe el porqué. ¿Sabe lo que pasa con nosotros, el ser humano, y especialmente cuando venimos a Cristo? Que no hemos aprendido y no hemos ido un poquito más adentro y estudiado lo que es el contentamiento en la vida. Y estamos insatisfechos aún cuando Cristo nos ha dado todo. Cuando Cristo nos ha dado todo, aún todavía estamos insatisfechos. Y muchas de esas, a veces decimos, no hermano, pero yo soy una persona agradecida, estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y a veces nada más nos volteamos a la parte material y posesiones. Pero también a veces hay que ver la parte espiritual. Porque también hay ese tipo de envidia dentro de nosotros. ¿Ve? Y yo creo que un autoanálisis allí nos ayudaría muy bien allí. El rey Acab no hizo ese inventario, estaba cegado por la envidia. La envidia le dice a Dios que no está contento con lo que Él le ha dado. Yo creo que merezco más. Y decirle a Dios eso es algo serio. ¿Cierto? Decirle eso a Dios es algo serio allí, hermano. Debemos de tener cuidado con esta actitud, pues podemos estar enviándole a Dios un mensaje bastante peligroso. ¿Sí? Mire lo que dicen los versículos del 17 al 19. Dios tomó carta en el asunto. Y dice el versículo 17, entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, el profeta Elías, levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de ¿quién? No le remordió la conciencia alguna que mataran a un inocente por un capricho de él, que él quería la viña. Allá fue a tomarla, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Hermano, no vamos a poder evitar la intervención de Dios. No vamos a poder evitar la intervención de Dios allí. Acab, sí, iba a tomar lo que su corazón había deseado. Pero Dios, que ve en lo secreto, que ve en lo público, que ve en todo lugar, tomó acción y vio estas acciones. Los malvados que hacen trampas, que roban, que prosperan, y usted los ve prosperar allí y creen que se han salido con la suya. A su tiempo la justicia llegará. A su tiempo la justicia llegará. Jezabel y Acab podrían haber comprado a los ancianos, a los jueces corruptos de la ciudad para alcanzar sus objetivos o los caprichos de comprar esta propiedad. Pero no pudieron manipular al que es dueño realmente de la tierra. Y el que es dueño realmente de la tierra le envió un mensajito. Le envió un mensajito. Un mensajito que llegó allí. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted y yo somos propiedad de él. Hay personas que lo aceptan, hay otros que no lo aceptan, pero siguen siendo propiedad de él por derecho de creación. Por derecho de creación allí, hermanos. La manera en que termina esta historia, tal vez, hermanos, yo cuando la leía esta semana, yo estaba pensando en esto y digo, wow,
¿Cómo usted y yo hubiéramos terminado esta historia? ¿Ah? Así como le dijo en este versículo último que leímos 19. Ahí yo lo hubiera dejado. Pero eso soy yo que tengo corazón pecador. Ahí donde lamieron la sangre, lo que le hiciste a Nabot. Bueno, ahí también la tuya. Y gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Pareciese injusto, ¿verdad? Esto. Pero no lo es. No lo es. No lo es. Hay varias lecciones de ellos allí. Una de las primeras es que Dios ofrece misericordia y perdón a Dios. Dios ofrece misericordia y perdón al envidioso. Como se la ofrece al orgulloso, al codicioso, al avaro, al que mata, al que roba, al que hace esto o aquello, Dios se la ofrece también al envidioso allí, hermano. Mire lo que dice los versículos 27 al 29 para ir terminando. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Sabe? Son de estas historias que usted dice, bueno, si Dios lo hizo así, Él sabe por qué lo hizo. Él sabe por qué lo hizo. Dios no le quitó el juicio que le iba a hacer. Y es bueno que entendamos eso. Dios no le quitó, simplemente que no lo dejó hacer en ese tiempo, sino en los días de su hijo, dice la Escritura aquí. Ahora, quizás pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿se habrá arrepentido verdaderamente Acab, el rey Acab? No sabemos. Yo tengo mi opinión personal. Usted no me la ha pedido, pero se la voy a dar igual. Yo creo que no se arrepintió nada. Pero solo Dios sabe. Él mostró indicios de humillación fuerte. Y esa humillación podía llevarlo al arrepentimiento. Pero no se nos dice en la Escritura que él devolviera la viña, ni que él hiciera un acto público reconociendo lo que hizo, ni nada de eso. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento y comparamos esa acción con la acción de Zaqueo, podemos ver evidencia en Zaqueo de que cuando fue confrontado con su pecado en el corazón de que había robado allí de los impuestos, ofreció pagar lo que cuadriplicado aquel que había defraudado y repartir a los pobres. Entonces había una evidencia de arrepentimiento allí. Esa es mi opinión particular, ¿okay? Usted tiene la suya. Solo Dios sabe realmente qué pasó en este caso. Ahora, déjame decirle algo para cerrar. El remedio de la envidia, hermano, es un corazón de amor. El remedio para la envidia es un corazón lleno de amor. Sí. Primera de Corintios, esta escritura que todos conocemos bastante, capítulo 13, versículos 4 a 7, dice que el amor es sufrido, es benigno. Pero dentro de esas definiciones, de esas características del amor, dice, el amor no tiene envidia. No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabías que los sacerdotes y fariseos y los saduceos en el tiempo de Jesús tuvieron celo e envidia de Jesús? Y eso fue una de las motivaciones para maquinar el plan malévolo que hicieron para deshacerse de él. ¿Sabías eso?
Solamente tienes que ir allí a Mateo, capítulo 26, y ver allí desglosado en el versículo 57 al 68. Todo el plan, todo lo que ellos confabularon, todos los testigos que compraron y todo lo que hicieron, porque envidiaban a Jesús. Envidiaban a Jesús. Y dice allí mismo en esa escritura, mas él no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. La palabra de Dios nos dice a nosotros aquí en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la sangre de Abel y la sangre de Nabot clama venganza desde la tierra. Eso es una verdad. Así fue lo que le dijo Dios cuando lo confrontó a Caín. La sangre de Abel y la sangre de Nabot clama venganza, pero la sangre de Jesucristo ofrece algo mejor. Ofrece perdón para todos. La sangre de Jesús clama algo mejor. Ofrece perdón. Fíjate lo que dice Juan 3:16, que todo el mundo casi se sabe esto de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor. El amor. ¿Cuál sería la virtud que contrarresta la envidia? El agradecimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Quizás muchas veces pasamos por esto nosotros en nuestro corazón y tenemos esta lucha de desear lo que otros tienen, sea lo que sea. Y quizás es porque no hemos aprendido el secreto del contentamiento de Filipenses 4, que consiste en deleitarse en el Señor. Consiste en deleitarse en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Un Dios que fue capaz de enviar a su Hijo unigénito a tomar tu lugar y mi lugar, ¿cómo no nos dará también las otras cosas? Nos dará las que sabe que necesitamos, las que nos van a hacer bien, las que no nos van a alejar de Él, las que van a colaborar para contribuir a nuestra edificación en nuestra vida espiritual, en que no nos van a alejar de poder servirlo y adorarlo a Él y tenerlo a Él en primer lugar. Esas son las cosas que Él nos va a dar. C.S. Lewis dijo lo siguiente: si lees la historia, encontrarás que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron aquellos que pensaron más en el próximo. No sé si lo entendió. Encontrarás cristianos que hicieron más por el mundo actual. ¿Por qué? Porque pensaron más en el próximo, en la vida eterna, y no tanto en este. No tanto en este, hermanos. Dejemos de tener envidia de la vida de los demás y comencemos a agradecer a Dios por lo que tenemos. Por lo que tenemos. La vida que tenemos aquí, pero mucho más, la vida que nos ha dado ya en la eternidad. Termino con esa meditación que dice: no se puede ser envidioso
envidioso y feliz al mismo tiempo. Debemos escoger qué queremos ser, ¿cierto? No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo, debemos de escoger. Mi oración es que nosotros escojamos el agradecimiento. Estamos agradecidos a Dios por la vida que nos presta, por el sustento, por su provisión, por su cuidado, por cómo ha cuidado su familia, nuestra familia, cómo Él ha sido bueno acá en esta tierra donde nos ha traído, cómo nos ha prosperado. Por eso le digo, cuando nosotros vemos, hermano, y hacemos un pequeño inventario, hay tanto que agradecer y nos vamos a deleitar en Él. Y entonces cuando nos deleitamos en Él, se va vaciando y se va quitando esa cosa, ese deseo que quizás llegó en un momento a nuestra vida por las cosas, sean materiales, intelectuales o cómo Dios lo usa, lo que sea, de otra persona.